Estamos transmitiendo esto desde el Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Zambrano, TecSalud. Voy a pasar múltiple. Y bueno, pues, en el Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Zambrano tenemos mucho interés en la educación de los pacientes respecto a esta enfermedad, ya que en la medida que el paciente conoce más de su enfermedad, va a poner mayor atención a su tratamiento y a la vigilancia de este tratamiento. Entonces, hoy tocamos el tema del brote agudo en relación al COVID, puesto que muchos de estos brotes tienen que ser tratados con aplicaciones intravenosas de medicamento y que vamos a platicar un poco sobre esos riesgos, ¿verdad?, de aplicación, qué es lo más conveniente y comenzar a tocar un poco el tema de definir qué es el brote agudo. Bueno, este es el equipo de médicos que integramos aquí el Instituto de Neurología, de los cuales algunos de nosotros estamos participando en el Centro de Esclerosis Múltiple, que no es más que un modelo de atención integral enfocado a los pacientes con esclerosis múltiple para cumplir con todas sus múltiples necesidades de diagnóstico y de tratamiento. Esta fotografía siempre me ha llamado a mí mucho la atención y a lo mejor alguno de ustedes ya la había revisado anteriormente, pero quien está en el centro es el doctor Charcot y a su lado izquierdo está un paciente que está siendo mostrado a sus alumnos. Esta es la forma que revolucionó la enseñanza de la neurología en medicina. Enseñar a los alumnos con el paciente. Los estudiantes de medicina actualmente acuden junto con nosotros a las consultas y a las visitas y observan. Charcot tenía otra característica, que cada síntoma del paciente lo relacionaba a los cambios físicos que había en la persona, pero esto no lo podía hacer hasta muchos años después, cuando lograba tener los hallazgos de autopsia. Entonces relacionaba estos síntomas con lo que se veía en la autopsia y de ahí que le dio el nombre a esta enfermedad de esclerosis en placas, que era lo que observaba en el cerebro de los pacientes. Placas de cicatrización con desmielinización. Hoy por hoy, pues ya sabemos que hay muchos tratamientos y hay muchas formas de evitar que esto llegue a suceder. Entonces, ¿qué es un brote o recaída? Un brote se define como la aparición de un síntoma nuevo o la reaparición de síntomas anteriores. No se oye, doctor. Un poquito más. Gracias. Ya se oye. Vamos a explicar un poco más sobre otras características de los brotes. Entonces, esta es la forma de presentación, es la forma que nos permite, en la mayoría de los casos, establecer el diagnóstico. Ya que es muy raro que lleguemos al diagnóstico primero por una resonancia sin síntomas, que lo contrario, la mayor parte de los pacientes tienen un síntoma y es cuando nos damos cuenta que la enfermedad existe. Esta es la forma de presentación de los pacientes y le hemos dado el nombre de la recaída, el brote agudo o el síntoma, podríamos decir, ¿verdad? Y este es un síntoma nuevo o también puede ser recurrencia de algún síntoma o síntomas ya existentes. También hablamos de esclerosis múltiple recurrente. Recurrente quiere decir que vuelven a presentarse estos síntomas.
Y lo que queremos hacer con el tratamiento es evitar que esto siga sucediendo. Y la otra parte remitente es que estos síntomas, la mayoría de las veces, después de un tiempo, van a mejorar. Los tratamientos son para que la discapacidad que ocasione se elimine más rápido, pero no son el tratamiento definitivo que evita la progresión de la enfermedad. Los síntomas se desarrollan en varias horas y evolucionan en días. Nunca son inmediatos o se desaparecen rápidamente. Esto es porque algunos pacientes de repente sienten algún hormigueo y esto no debe confundirse con un brote, ¿verdad? La mayoría de los brotes tienden a evolucionar a la mejoría y la remisión o recuperación puede ser completa o parcial. Aquí es que la mayoría de los pacientes con el tratamiento se van a recuperar en forma íntegra, pero existe el riesgo de quedar con un daño permanente. Entonces, tu recuperación, a pesar de que recibiste el tratamiento y todo, no fue íntegra y a eso nos referimos por parcial. Si esto sigue sucediendo, el paciente va acumulando discapacidad, que eso es lo que queremos evitar con el tratamiento. Esto, como sabemos, ¿por qué viene un brote? Pues no hay una causa identificable, como no lo existe para la enfermedad, ¿verdad? En algunos casos podemos verlo asociado a periodos de estrés o la presencia de infecciones o algunos tipos de vacunas o posparto, ¿verdad? Que pueden a veces provocar que se active el sistema inmunológico y aparezca un brote, ¿verdad? O un síntoma de la enfermedad. Entonces, cuando aparece un síntoma después de otro y queremos saber si es nuevo o no, debe haber un mínimo de 30 días desde el último episodio hasta el nuevo. Si antes de 30 días se aparecen síntomas, forman parte del mismo episodio original, ¿verdad? Y estos, como lo dijimos, duran un mínimo de 24 horas. No podemos decir que un paciente que en la mañana sintió debilidad en la pierna y más tarde ya se le pasó, esto sea un brote, sino que tiene que ser algo persistente, más de 24 horas, ¿verdad? Y nuevo, para considerarlo brote. En el manejo de estos brotes agudos se requiere un abordaje completo. Es decir, cuando alguien tiene un brote, pues lo tenemos que evaluar clínicamente desde el punto de vista médico y decidir si necesitamos hacer estudios de resonancia o podemos proceder al tratamiento. Pero también tenemos que tomar en cuenta las consecuencias funcionales, porque un brote puede llegar a impedir la capacidad para caminar de una persona. Entonces, pues ahí es muy importante de inmediato y hospitalizar a este paciente, porque necesita ayuda, ¿verdad? Y las consecuencias psicosociales que todos los pacientes han experimentado cuando tienen recaídas. Se genera un estrés familiar, ¿verdad? Una consecuencia laboral, etcétera, todo lo que trae como consecuencia. En este procedimiento deben incluirse informaciones previas de cómo reaccionar ante un brote y el apoyo, además del tratamiento médico, para acelerar la recuperación. ¿Qué tanto sabes tú sobre un brote? Es muy importante, porque esto va a ayudar a que el tratamiento médico y otras terapias como la rehabilitación, etcétera, o algún manejo de algún síntoma con algún medicamento específico para controlar ese síntoma. Otra posibilidad es, y la que nos interesa mucho, es la reducción del número de brotes con el empleo de medicamentos modificadores de la enfermedad. ¿Y por qué se llaman tratamientos modificadores de la enfermedad? Pues esto es muy importante que ustedes lo sepan, porque estoy hablando de la historia natural, que una paciente tiene un brote, vuelve a tener otro, puede quedar con discapacidad permanente después de uno de ellos,
Sin embargo, gracias a los tratamientos actuales, se cambia la historia natural. No son tratamientos curativos, porque no tenemos la cura, pero sí podemos modificar la historia natural. Lo que iba a tener un paciente no lo va a tener. Es decir, vamos a atenuar el número de recaídas y vamos a prevenir la discapacidad, que son los dos objetivos principales de un tratamiento. Evitar que un paciente progrese en recaídas o en discapacidad. Y utilizamos exámenes clínicos y estudios de laboratorio para poder medir esto. Por eso lo citamos a consulta periódicamente, lo revisamos, pedimos resonancias. Entonces, como resumen, la presentación de nuevos síntomas puede generar estrés en cualquier momento, pero no todos los síntomas son señal de que se está produciendo un brote, como lo mencionamos, ¿verdad? Tiene que tener características de duración y separación de más de 30 días después del previo, ¿verdad? Y a medida que transcurre el tiempo, los pacientes van conociendo mejor la condición y se muestran más seguros al conocimiento de los propios síntomas. Una recomendación común de nosotros los médicos es decirle al paciente, no trates de culpar todo a la esclerosis múltiple. ¿Esto por qué? Porque de repente alguien tiene un dolor y dice, bueno, pues es que tengo esclerosis múltiple y esto, a eso se debe esto, será brote, no será, pero esto no es así, sino que hay que siempre buscar ayuda porque hay problemas de salud que pueden no tener nada que ver con la esclerosis múltiple y que pueden confundirse con un brote de esclerosis múltiple. Por ejemplo, casos de dolor. Entonces, esto nos resume un poquito lo que es un brote agudo y ahora se los voy a ilustrar desde otro punto de vista, ¿verdad? De cómo se relacionan estos brotes con los cambios que ocurren en el cerebro. Como les decía, el doctor Charcot, cuando mostraba a sus alumnos, los pacientes, años después, les mostraba lo que aparecía en un estudio de necropsia. Nosotros no necesitamos hacer eso. Tenemos la resonancia magnética para mostrar en tiempo real lo que está sucediendo con el cerebro del paciente. Entonces, aquí en esta gráfica vemos una serie de líneas escalonadas que representan brotes a lo largo del tiempo. La línea del tiempo es la horizontal. Aquí se ven 1, 2, 3, 4 brotes, brotes que tienen diferente duración, brotes que logran recuperarse a la línea basal y otros que no. Por ejemplo, entre el primero y el segundo hay una recuperación íntegra. Entre el segundo y el tercero no la hay, no regresa a la línea basal. Entre el tercero y el cuarto se mantiene. Y el brote número 4 es menor. Entonces ahí estamos viendo en esta gráfica lo que sucedería en forma natural con la enfermedad. Y lo que hacemos con el tratamiento pues, es modificar este curso de la enfermedad. La siguiente. Bueno, hay algo que brevemente lo voy a mencionar. Muchos pacientes que tienen esclerosis múltiple con el paso de los años dejan de tener brotes. Sin embargo, progresan en discapacidad. Y este es un aspecto nuevo que entendemos ahora mejor y que le ponemos mucha atención en los nuevos tratamientos. Es decir, qué tanto y tienen de impacto en el largo plazo para disminuir lo que le llamamos la forma progresiva secundaria. Más o menos un tercio o un poco más de los pacientes van a evolucionar a esto, a tener progresión de síntomas sin brotes. Es otra forma de presentarse la enfermedad. No lo hace usualmente tempranamente, lo hace con el paso del tiempo. Y es lo que le llamamos progresión secundaria. Ahora vamos a ver otra gráfica para ilustrar esto, ¿verdad? Entonces,
¿Cuáles son esos síntomas que tienen los pacientes? Pues los conocen muchos de ustedes, que son pérdida de la visión, ¿verdad? Ceguera monocular con dolor, puede ser visión doble, que son lo que se refiere a pérdida de visión y oculomotores, que son uno de los síntomas más frecuentes por los cuales detectamos la enfermedad y que si lo dejamos por historia natural, prácticamente el 100% van a tener involucro del nervio óptico o de los movimientos oculares. Y luego la debilidad y las alteraciones sensitivas en ese orden siguen en frecuencia de presentación inicial. Muchos pacientes comienzan por debilidad de ambas piernas, por debilidad de un lado del cuerpo, de un brazo, de una pierna, etcétera. Y esto a lo largo del tiempo muchos lo van a tener, ¿verdad? A lo largo de muchos años. Y las alteraciones sensitivas son hormigueos, adormecimientos, ardores, sensaciones extrañas que nos alertan a este diagnóstico, que también son bastante frecuentes. Estos síntomas, cuando se presentan, le llamamos brotes agudos, ¿verdad? Puede haber temblor, puede haber incoordinación, puede haber afección en los sistemas reguladores del control del intestino y de la vejiga, y también de la respuesta sexual de los individuos puede verse afectada en un porcentaje menor del paciente, pero a lo largo del tiempo, ¿no? A los 15 años, pues más de la mitad van a tener estos síntomas. Y lo mismo la afección cognitiva, que es sutil muchas veces, pero puede estar presente desde tempranamente, no necesariamente tardía como se decía antes. Y no todos los pacientes van a tener esto. Entonces, todo esto es historia natural. Si tú recibes un tratamiento y tu tratamiento es exitoso, vas a cambiar este pronóstico. Vas a tener una enfermedad mucho más llevadera, más leve o inclusive el ideal es que no exista evidencia clínica de actividad, que no tengas nuevos brotes, que no tengas nuevas lesiones en la resonancia. Ese es el impacto que deben de tener los tratamientos y además que impacten en el largo plazo en esa discapacidad. Aquí vemos cuando decimos que un paciente tiene un brote, es porque hay una lesión o una placa o una mancha desmielinizante en el cerebro. Por ejemplo, en estos cortes que vemos, pues son diferentes secuencias que utilizamos en la resonancia magnética para el diagnóstico. En estas placas observamos que hay muchos brotes. Sin embargo, no todos los brotes se manifiestan clínicamente. Se dice que puede haber 20 lesiones por cada manifestación clínica. Y por eso es muy importante en el seguimiento de las personas afectadas con este padecimiento que tengan estudios de resonancia y que en estas resonancias se haga un conteo de lesiones. Si existen nuevas, si existen lesiones captantes de gadolinio, que es el medio de contraste que ponemos, eso quiere decir que están en fase activa, ¿no? O si se reducen de volumen porque se están desinflamando, etcétera. Entonces es muy importante, junto con el seguimiento clínico, siempre hacer una resonancia magnética, que esto se hace periódicamente, puede ser cada 3, cada 6, cada 12 años, cada 12 meses, perdón, o inclusive más de un año. Eso cada médico va a determinar según las necesidades de cada paciente, pero es muy importante en el seguimiento llevar a cabo estos estudios. Aquí vemos también lo que ocurre. Esto es el cuello y en el centro está la médula espinal y en la médula espinal vemos una mancha blanca que es una placa de desmineralización corta que provoca afección de todas las fibras motoras que vienen del cerebro hacia los brazos y hacia las piernas. Entonces nos va a dar una debilidad principalmente de las piernas, esa placa. Entonces, la médula espinal forma parte del sistema nervioso, igual que el nervio óptico y el cerebelo, no nada más el tejido cerebral, y es en estos lugares donde buscamos las lesiones.
Es importante siempre contar, al menos inicialmente, con una resonancia completa que incluya la médula espinal. Y esto es una fotografía, lo que sucede en el microscopio. Esa manifestación clínica representada por una placa en la resonancia magnética o una mancha desmineralizante, si la vemos en una biopsia, es decir, tomamos una muestra de tejido, vamos a ver que en la parte inferior derecha existe una coloración rojiza, eso es un vaso sanguíneo. Y ese vaso sanguíneo está rodeado por muchas células inflamatorias, que son los linfocitos B y B, responsables de la patología que vemos en la enfermedad. Estos son los que causan la desmineralización. La desmineralización ocurre alrededor de una vena, o sea, un vaso sanguíneo, donde se acumulan todos estos linfocitos y destruyen la mielina y también son capaces de destruir la fibra. Por eso la enfermedad tiene dos componentes. Una es la desmineralización y otra es el mecanismo de daño directo a la neurona. Entonces, hay dos componentes del daño muy importantes. Entonces, esto es lo que se ve al microscopio cuando se llegan a hacer biopsias por alguna razón específica. Esto no es rutinario, ¿verdad? Aquí tenemos el cerebro visto después de un estudio post-mortem, en donde vemos que hay una prominencia de los surcos. El cerebro se reduce de volumen, se atrofia y muestra, igual que la piel, las arrugas, o sea, los surcos más prominentes. Y en el centro están dos cavidades que se llaman ventrículos. Al reducirse el volumen cerebral, los ventrículos que tiran líquido son de mayor tamaño y alrededor de ellos, con la flechita verde, vemos una zona de cicatrización, una placa de esclerosis. Están las zonas principales de desmineralización alrededor de la pared de los ventrículos. Entonces aquí vemos la atrofia. Estos son los estadios avanzados de la enfermedad. Lo que no queremos que suceda cuando un paciente recibe un tratamiento efectivo. Y si ese tratamiento no fuese efectivo, hoy por hoy decimos que hay que cambiarlo por algo que sea de mayor eficacia y mantenga una buena seguridad. Entonces aquí volvemos a ver de lo que les hablaba hace un momento en forma gráfica. El primer pico que vemos en la gráfica es el brote inicial. Ese brote inicial también lo llamamos el síndrome clínico aislado, que es la primera vez que la enfermedad se manifiesta. Y después vemos una serie de picos con el paso del tiempo y estos picos cada vez van como ascendiendo. Eso significa que se va acumulando con el paso del tiempo discapacidad, que es la parte importante que queremos evitar con los nuevos tratamientos o con los cambios de tratamiento, que un paciente se mantenga sin actividad. Entonces, otra cosa interesante es que antes del primer síntoma es la fase preclínica. Y ahorita vamos a ver en la siguiente, que es esta misma gráfica, pero con unas flechitas amarillas abajo. ¿Qué son esas flechitas amarillas que vemos abajo? Esas son las placas que aparecen en la resonancia magnética. Eso que cuando a alguien le descubren la esclerosis múltiple y le toman una resonancia, habitualmente ya trae muchas lesiones. Muchas de estas lesiones ocurrieron antes y no se manifestaron clínicamente. Entonces, a lo largo del tiempo va a haber muchas lesiones en la resonancia y pocos brotes. De ahí que no hay que confiarse y decir que los brotes son la única forma de expresión. Hay que vigilar la enfermedad con resonancias magnéticas periódicas para observar estas nuevas lesiones que van ocurriendo, porque si se acumulan, como les digo, o generan discapacidad. Entonces, en la línea de abajo vemos la línea del tiempo desde 0
hasta 5 a 10 años, y después de eso comienza a haber menos brotes, pero el paciente progresa. Y ahorita lo vamos a ver en la siguiente, que es la misma, pero le agregamos otra línea, que es la línea roja. La línea roja representa, conforme van ocurriendo los brotes agudos, en la resonancia va dejando una mancha permanente. Y cuando esas manchas las sumamos, se dice que la carga lesional se va acumulando. Entonces, la mayor carga lesional, más severidad de la enfermedad, y por lo tanto se asocia esto más a la discapacidad, que es lo que queremos evitar en las personas. Ser agresivos con el tratamiento desde el inicio, tomar medidas en la actualidad, no permitir seguir con un tratamiento que no está funcionando, hay que cambiarlo por otro. Eso es lo que hacemos en todos los pacientes. Vamos a ver otra vez esta misma gráfica, pero con otros parámetros. Pérdida del volumen cerebral. Es la línea que se ve de color pues, claro, ¿verdad? Por arriba de la línea de los brotes y que se va disminuyendo. Esa es la línea del volumen cerebral. Conforme pasa el tiempo, yo les decía que esos linfocitos que atacan al cerebro destruyen la mielina y se reduce el tamaño del cerebro, pero también con el paso del tiempo destruyen las fibras y las neuronas. Y esto tiene mucho que ver con la atrofia del cerebro que se puede desarrollar si no hay, si no se evita tempranamente esto. Hace muchos años, cuando yo comencé a ver pacientes con esclerosis múltiple, teníamos reuniones presenciales donde asistían, era una gran cantidad de personas en sillas de ruedas que asistían a estas reuniones. Eran personas que no había tratamientos, acuérdense que tienen un poco más de 25 años los tratamientos efectivos. Y estas personas desafortunadamente no recibieron el beneficio de los tratamientos. Actualmente es raro que lo veamos, ya no lo vemos con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque podemos evitar la progresión de la discapacidad con los tratamientos modificadores de la enfermedad. Entonces aquí ya vemos una línea compuesta en donde la carga lesional abajo en las líneas amarillas se va acumulando, ¿verdad? El cerebro va disminuyendo de tamaño y los brotes disminuyen, pero el paciente está peor, ¿verdad? No quiere decir que va mejor porque en esa segunda fase de la enfermedad progresa, pero sin brotes. Y esto es, como les dije, una de las áreas más interesantes, nuevas en la medicina. ¿Qué impacto tienen los nuevos fármacos sobre esa parte tardía de la enfermedad? Entonces, la desmineralización, que es en amarillo, comienza a ocurrir desde el principio y con el paso del tiempo es sustituida la desmineralización por la degeneración. La degeneración es la que afecta a las fibras y a las neuronas y esa va ocurriendo con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, la inflamación, o sea, la desmineralización, va disminuyendo. Ambos mecanismos que provocan la enfermedad son ocasionados por la actividad inmunológica de la enfermedad, por los linfocitos T y B, que desmineralizan y dañan también las fibras y las neuronas, pero lo hacen en diferentes momentos de tiempo. Entonces, cualquier medicamento tiene que tener impacto sobre ambos componentes. En la actualidad buscamos mucho eso, ¿verdad? Y si ustedes tienen su enfermedad activa, pues es necesario solicitar un cambio por algo de mayor efectividad. Bueno, los dos mecanismos de daño que les decía, inflamatorio, autoinmune, la desmineralización
que la medimos por recaídas, y la degeneración, que la medimos principalmente por la progresión de la discapacidad. Y la resonancia magnética, con las lesiones focales o placas o manchas que vemos en la resonancia, pues nos sirve para ver qué tanta desmielinización hay. En cambio, las medidas de atrofia cerebral, que cada vez se implementan más, nos sirven para ver qué tanta degeneración existe. Y las escalas de discapacidad, ¿verdad? Le pedimos al paciente que camine 7 metros, le pedimos al paciente que haga ciertas pruebas con las manos, le hacemos la escala de discapacidad y vamos viendo si progresa o no en esta parte, porque también no nada más pensar que todo recaídas, sino hay que ver también que no esté progresando en discapacidad, que no tenga nuevas lesiones, que no se esté atrofiando el cerebro, y seleccionar el mejor tratamiento que pueda modificar que esto ocurra. Muy bien. Con esto yo doy por terminada esta presentación de lo que son los brotes agudos, que representan, cómo los medimos, qué hacemos, la importancia del tratamiento. El doctor Francisco Rodríguez, neurólogo adscrito aquí al Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Zambrano, nos va a presentar el manejo de estos brotes. Adelante, doctor Francisco, bienvenido. Solo un segundo para poner la presentación. Muy bien. Bueno, muchas gracias al doctor Manuel de la Maza por su presentación tan puntual y nos da un panorama muy fácil de comprender de cómo es la recaída aguda en la esclerosis múltiple. Yo voy a continuar hablando sobre qué tenemos que hacer una vez que ya reconocemos esta recaída. ¿Cómo debemos de tratar una recaída en un paciente, sobre todo en esta época que tenemos la pandemia del COVID-19? Bueno, yo también estoy adscrito al Centro de Esclerosis Múltiple en el Hospital Zambrano Helio. Quisiera recordarles antes de iniciar que se registren para poder llevar un registro de todos los participantes y no les va a tomar más que unos segundos. Bueno, entonces, solamente para reforzar un poco lo que dijo el doctor de la Maza, que realmente no hay nada que agregar, nosotros como neurólogos, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando ya llega un paciente con una sospecha de recaída? Pues tenemos que asegurarnos que el paciente está teniendo una recaída. Tenemos que hacer lo que se llama un diagnóstico diferencial. Esto es, pensar en otras enfermedades u otros procesos anormales que pudieran estar simulando una recaída y dando esos síntomas neurológicos. Y también es fundamental para nosotros reconocer una recaída de manera temprana. Entre más pronto lo reconozcamos e iniciemos tratamiento, son mayores las posibilidades de que haya una recuperación. Existe lo que nosotros conocemos como una pseudorecaída, que se puede presentar cuando hay infecciones y estrés físico y emocional. Como mencionó el doctor, una recaída es un síndrome neurológico, un déficit, le llamamos nosotros, que tiene una duración mínima de 24 horas y generalmente son síntomas que la persona no ha experimentado previamente. En una pseudorecaída, que es estos síntomas cuando duran menos de 24 horas,
puede estar asociada a infecciones y un estrés físico o emocional. O sea, nosotros como neurólogos primero tenemos que determinar que no se trata de una de estas situaciones y después proponer un tratamiento si es requerido. El fenómeno de UTOF es algo muy frecuente que vemos en la práctica, que es una manifestación neurológica de síntomas que por lo general se presentó en alguna recaída previa. Un ejemplo que tuve hace algún tiempo con un paciente, es un joven que tuvo síntomas visuales en una recaída, que tuvo visión doble. Posteriormente se recuperó completamente de esa sintomatología con un tratamiento agudo y ya no veía doble. Pero cuando él iba a hacer ejercicio, sobre todo a trotar, después de cierto tiempo de estar trotando, tenía nuevamente su visión doble. Después de dejar el ejercicio y reposar por algunos minutos, se quitaba esa molestia. Eso es lo que conocemos como un fenómeno de UTOF. Esto se presenta cuando el cuerpo se somete a ciertos cambios de temperatura, sobre todo al calor. Y las situaciones que lo emulan son una infección que se va a presentar un aumento del metabolismo y un aumento de la temperatura corporal, el estar expuesto a temperaturas altas. Lo típico que muchos pacientes nos preguntan que si se pueden asolear, la respuesta es sí, pero depende de cada persona. O sea, no todos pueden exponerse al sol o fuertes temperaturas por mucho tiempo. Hay personas que sí lo toleran bien, otros no tanto. Y un estrés físico o emocional también puede provocar este fenómeno de UTOF. Lo que ocurre es que cuando ocurre una recaída queda una lesión en las neuronas y esto va a provocar una reparación de esas neuronas. Cuando la reparación, digamos, no es completamente eficaz o no queda como estaba anteriormente, cuando el cuerpo se somete a estos cambios de temperatura, esas neuronas que están reparadas al someterse a este estrés van a tener una falla en la comunicación y en la transmisión del impulso nervioso y va a dar pie a estos síntomas que son reversibles. Y cuando se nos presenta esta situación, a nosotros como neurólogos tenemos que diferenciar entre este fenómeno de UTOF y una recaída normal. O sea, es importante reconocer la situación verdadera de la situación que no es verdadera, como reconocer una marca original de una marca pirata, casi. Es para ponerle un poco de humor, ¿verdad? Pues aquí, si no se puede reconocer cuál es la verdad y cuál es la original, la falsa, pues bueno, o tal vez se tiene un problema de visión serio, o ya es un síndrome neurológico que se llama prosopagnosia o diagnosia visual, que no se pueden reconocer las imágenes visuales. Bueno, entonces, ¿cómo decidimos a qué pacientes vamos a tratar y a quiénes no tratar? Voy a plantear una situación de cuando no estamos en una pandemia, una situación en la que teníamos, por ejemplo, en el 2019. Bueno, tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Primero, la evolución de la recaída. No es lo mismo tratar una recaída cuando está en el periodo agudo, como lo mencionó el doctor de la Maza, que se considera un mes, todos los síntomas que pueden surgir en todo este mes para determinar que es una recaída actual, que por ejemplo, cuando llega con nosotros por primera vez un paciente que tuvo síntomas de recaídas que ocurrieron hace más de 3 meses, hace más de 6 meses, ahí tenemos que determinar la decisión de tratamiento dependiendo de la severidad de los síntomas. Cuando ya son síntomas que iniciaron hace mucho tiempo y no hubo una recaída, y no hubo una recuperación completa, las posibilidades de que se recupere con un tratamiento agudo son menores que cuando son en un periodo agudo, o sea, cuando son de reciente inicio. Siempre es mejor tratarlas lo más pronto posible los síntomas de recaída. La severidad de recaída también es importante. Cuando se trata de síntomas, digamos, leves o no discapacitantes, tenemos que ver si es apropiado el tratamiento tradicional de la recaída. En ocasiones,
con un tratamiento sintomático es suficiente para estos casos, pero en un principio todas las recaídas deben de tratarse. Hablando de cuando no estamos en una pandemia. Las comorbilidades. Por ejemplo, una comorbilidad frecuente que puede impedir el tratamiento es la diabetes. Cuando se tiene una diabetes descontrolada, el poner un tratamiento con esteroide intravenoso en altas dosis puede descontrolar la diabetes. Aquí se tiene que poner en contexto la severidad de la recaída. Si son síntomas que causan una discapacidad, pues definitivamente se tiene que tratar. Y aquí ya va a cambiar todo el tratamiento. Seguramente va a ser un paciente que va a necesitar una hospitalización para un monitoreo estrecho de la glucosa y que no vaya a tener una descompensación de su diabetes por el tratamiento. Otras comorbilidades, presión arterial, algún padecimiento que impida el tratamiento intravenoso, algún problema de la coagulación y bueno, el riesgo del beneficio del tratamiento. Digamos, si son síntomas menores o es una observación de una recaída previa que no es discapacitante y causa síntomas menores, tal vez el beneficio no sea tanto y el riesgo sí puede sobrepasar el beneficio. Hay que tomar en cuenta que un tratamiento con esteroide intravenoso aumenta el riesgo de tener úlceras en estómago o duodenales, además de trombosis venosas, que si bien son infrecuentes, pues es un riesgo que siempre puede estar presente. ¿Cómo determinamos la severidad de una recaída? Bueno, esto sí puede tener una influencia en el tratamiento. En sí, una recaída se considera severa cuando tiene una afectación en las actividades de la vida diaria de la persona. Si es por poner un ejemplo, una recaída que afecte la fuerza del brazo en una persona que trabaja con las manos, digamos, una persona que se dedica a pintar o trabaja mucho con las manos, con la computadora, pues bueno, va a ser una recaída severa, se tiene que tratar. Y no hay síntomas que digamos, ok, vamos a tratar, a considerar una recaída severa todos los síntomas motores nada más. Eso no es así. Los síntomas visuales también se pueden considerar severos, los síntomas que afecten el lenguaje, todo lo que afecte las actividades de la vida diaria o el desempeño social o laboral de la persona. Cuando no se tenga involucro visual, motor, que no afecte la vida diaria, puede considerarse síntomas leves o moderados, pero tiene que individualizarse en cada persona. Bueno, entonces, bueno, ya lo estuve mencionando, pero el estándar de tratamiento, esto quiere decir el tratamiento que se considera el mejor tratamiento, y esto es a nivel internacional, es un tratamiento ambulatorio que no se requiere hospitalización, y en cuanto a medicamentos es con la metilprednisolona intravenosa en dosis altas, que puede ser un tratamiento que dure de 3 a 5 días, y en algunos casos puede haber algunas variaciones de este gold estándar, pero en sí esto es el tratamiento que se considera como de primera línea por ser más eficaz y más seguro, y esto es a nivel internacional. Bueno, el tratamiento con metilprednisolona no es en sí una panacea, tiene su rango de efectividad. Hace algunos años se criticaba este tratamiento porque lo que se tenía de evidencia era que servía en el momento agudo, o sea, para mejorar los síntomas a corto plazo, digamos en cuestión de semanas o meses, pero a largo plazo aparentemente no había una mejoría. Muchos de estos datos son de la época de cuando solo teníamos a disposición los interferones como tratamiento. Esto quiere decir que muy probablemente estamos hablando de pacientes que tenían una recaída, mejoraban en cuestiones de semanas, pero en unos 3 o 5 años tenían más recaídas
y esto pues no les da ningún beneficio a largo plazo. Con los tratamientos actuales ya sabemos que un control a 5 años, 10 años o más es más probable que antes y es más fácil de alcanzar esa mejoría y esa estabilidad a largo plazo. Hay otras pues, alternativas de tratamiento. No siempre se va a dar tratamiento con esteroides intravenosos. En algunas ocasiones se puede ofrecer un tratamiento oral. Hay estudios que ofrecen buenos datos de mejoría con el tratamiento oral. Esto quiere decir que en algunos pacientes aparentemente no hay mucha diferencia, aunque los datos de estudios pues dan un claro beneficio al tratamiento intravenoso. Tratamiento intrahospitalario en casos especiales como recaídas severas, pacientes que tengan comorbilidades, como el ejemplo de la diabetes, alguna otra comorbilidad, pacientes que requieran alguna terapia con riesgo mayor a los esteroides como la plasmaféresis. Y bueno, otra alternativa de tratamiento que se usaba antes, estamos hablando de los 90s o más atrás, era el tratamiento con hormona adenocorticotrópica, que hoy en día es un tratamiento que prácticamente está en desuso. Yo no he conocido a algún paciente en el que se haya aplicado, pero todavía se puede considerar como alternativa en pacientes en los que no sea posible el tratamiento con metilprednisolona. El tratamiento conservador, esto quiere decir tratamiento en el que no se dé un fármaco como la metilprednisolona, puede ser una alternativa en pacientes en los que no se pueda aplicar la metilprednisolona, y estamos hablando de tratamiento de recaídas leves. Tratamiento de segunda línea, esto quiere decir cuando ya se aplicó un primer ciclo de esteroides y no hubo la mejoría esperada, se puede dar un segundo ciclo con dosis más altas de esteroide o se puede aplicar la plasmaféresis, que esto en sí bueno, los alemanes lo conocen como lavado de sangre, y así pues sí es como un lavado de la sangre en el que, explicado de manera sencilla, se van a retirar los anticuerpos del suero del paciente para disminuir el proceso inflamatorio que está ocurriendo durante la recaída. Y en sí, además, más allá del tratamiento con esteroides, se tiene que dar un tratamiento dirigido a cada paciente, tratando los síntomas individuales. Por ejemplo, un paciente que tenga síntomas sensitivos con dolor, hormigueos, que los conocemos como parestesias, pues se va a manejar con otros fármacos para disminuir estos malestares. Pacientes que tengan un problema de debilidad o de la marcha, se debe de ofrecer un tratamiento dirigido a mejorar la fuerza, como rehabilitación, terapia ocupacional, y en sí individualizar el tratamiento con un abordaje multidisciplinario. A veces nos vamos a apoyar de los urólogos, de los oftalmólogos, de los rehabilitadores, de los neuropsiquiatras, y esto para tener un mejor resultado en el tratamiento de la recaída. Bueno, todo eso suena muy sencillo, o tal vez no, porque es en condiciones normales, no en condiciones de pandemia. Actualmente sí cambia un poco la atención con el COVID, porque nuestras decisiones están orientadas a evitar la tasa de contagios y la exposición innecesaria. ¿Y cómo va a cambiar la decisión del tratamiento? Bueno, esto nos va a obligar a evitar tratamientos que consideremos innecesarios. Si son recaídas leves, que tienen una mejoría rápida sin tratamiento, tal vez sea necesario no dar un tratamiento con esteroides e inclinarnos más por un tratamiento conservador. También el requerimiento de hospitalización va a cambiar. Vamos a tratar de limitar las hospitalizaciones a casos en que tengan recaídas discapacitantes más severas. Tratar de ofrecer un tratamiento ambulatorio en la mayoría de los pacientes.
y hay que tener en cuenta las comorbilidades del paciente, la severidad de la recaída, la evolución. Tratamos de ser un poco más estrictos. No es en sí solamente por el tratamiento que pueda causar algún daño o algún riesgo, sino la exposición a ambientes hospitalarios donde la probabilidad de contagio de COVID es mayor. Y eso es, como les comenté, la decisión va a estar influenciada por tratar de evitar la exposición innecesaria al hospital. Eso no debe de cambiar el principio de que todas las recaídas deben de ser tratadas. Y algo muy importante que ya hemos mencionado antes es que el tratamiento modificador de la enfermedad debe de continuarse, salvo en algunos casos especiales. La mayoría de los tratamientos no van no representan un riesgo mayor para el COVID. O sea, ningún tratamiento de los que usamos van a hacer que la persona sea más propensa a tener la infección. O sea, no por tener tratamiento van a tener una infección, pero con ciertos tratamientos, si se llega a tener la infección por COVID, es más probable que se tenga una infección grave. Estamos hablando solamente de unos cuantos tratamientos. Aquí podemos ver datos de una publicación reciente en la que se muestran, digamos, el nivel de riesgo que tiene cada medicamento para tener una infección severa por COVID. Aquí podemos ver que la mayoría de los tratamientos que usamos, como los interferones, el Copaxone, el atireflunomida, el Tecfidera, Tisabri, están en una zona verde. O sea que si esta persona está usando estos tratamientos y le da COVID, no hay mayor riesgo de que tenga una infección grave. Pero si tiene otros tratamientos como el Ocrevus, Rituximab, Tisabri o trasplante de células madre, bueno, ahí el riesgo sí va a ser mayor. Se tiene que planear individualmente el tratamiento en estos casos. Y bueno, entonces, la pregunta realmente es, si yo como paciente sospecho que tengo una recaída, pero tengo síntomas leves, ¿debo de quedarme en casa? Pues la respuesta es no. En principio, todas las recaídas deben de tratarse. La decisión de si se va a dar tratamiento o no corresponde al médico. Se debe hablar cada situación con el médico. Y hablando de riesgo de COVID, ¿es seguro el tratamiento con esteroides durante la pandemia actual? Y pues en sí, los esteroides sí pueden representar una disminución en la función del sistema inmune, pero no se considera que va a ser un riesgo mayor para la infección con COVID. Hay que tomar en cuenta que la inmunomodulación que puede dar el esteroide es corta. No es como en el caso de los medicamentos más fuertes como el Emtrozumab, que va a dar una inmunosupresión un poco más prolongada. Y individualizando cada caso, naturalmente, pudiera decir que se trata de un tratamiento seguro, siguiendo ciertas normas, ciertos cuidados. Bueno, entonces, como conclusión al tema, el tratamiento de una recaída actualmente debe decidirse de acuerdo a la severidad de los síntomas y a las características de cada paciente. El tratamiento de elección sigue siendo los esteroides intravenosos, la metilprednisolona, y en un principio todas las recaídas agudas de esclerosis múltiple deben de seguirse tratando durante la pandemia. Bueno, en un momento vamos a pasar a la cuestión de preguntas. Si tienen dudas, pónganse en contacto con nosotros. Estos son nuestros teléfonos del Centro de Esclerosis Múltiple. Yo quedo a sus órdenes. Para mí es un placer poder compartir esta charla con el doctor Manuel de la Maza y con el doctor Leonel, y espero que les sea de ayuda. Muy bien. Muchas gracias, doctor Rodríguez, por su presentación. Creo que son datos muy interesantes sobre el tratamiento, el manejo de este síntoma conocido como brote agudo. Ahora, a continuación, le voy a pedir al doctor Leonel Cantú que nos hable un poquito sobre cómo
sería lo ideal para aplicarse estos tratamientos del brote agudo en estos tiempos de COVID? Doctor Cantú, adelante. También nos dio de cena y bueno, qué sabroso, ¿eh? Porque No se oye, doctor. Micrófono. No se escucha. ¿Ahí me escuchan? Ya. Sí. Sí, perdónenme. Les comentaba que esta presentación es darle continuidad a la información que previamente nos compartió el doctor de la Maza y el doctor Rodríguez, y es en relación a, en caso de que presentemos una recaída o un brote agudo en esta pandemia, qué es lo que se recomienda hacer hasta el momento, en base a la experiencia de los diferentes centros que ya están tratando estos brotes en pandemia. Muy bien. Bueno, para dar una recordada sobre esta pandemia que nos ha acechado en este año. Esta inició en China en diciembre del 2019. El primer caso fue en México, fue en febrero del 2020. El virus se transmite de persona a persona por pequeñas gotas de saliva. Y el periodo de incubación es de 2 a 14 días. Los síntomas más comunes son fiebre, tos seca y dificultad al respirar. Y algunos síntomas neurológicos que se han descrito son disminución en la percepción del sabor y del gusto y dolor de cabeza. Esto complementando a lo que ya se mencionaron previamente los doctores en relación al brote agudo. La recaída es la presencia de síntomas nuevos o empeoramiento de los ya conocidos con duración mayor de 24 horas. Y algunos factores como el cansancio, el calor, estrés o una infección pueden empeorar temporalmente estos síntomas, pero no van a ser considerados una recaída. Esto recordando la gráfica que previamente nos mostró el doctor de la Maza. Y ahora, ¿qué información hemos obtenido sobre la evolución de la esclerosis múltiple en esta pandemia? ¿Y qué recomendaciones nos tenemos hacia los pacientes? Siempre la atención de los pacientes debe permanecer en las clínicas especializadas. Eso es la recomendación. Sin embargo, ya directamente el neurólogo será quien decidirá si la presencia de un brote puede atenderse, sea necesario atenderse en la clínica o pueda ser atendido en domicilio o de otra manera. Y también es importante que durante esta pandemia los nuevos diagnósticos de esclerosis múltiple seguirán emergiendo. Y en estos pacientes, tan pronto se identifique el diagnóstico, es necesario comenzar un tratamiento. Por otro lado, los estudios de seguimiento, ya sea de laboratorio o estudios de imagen, pueden posponerse en caso de estabilidad y buen control de la enfermedad para disminuir el riesgo de exposición. Esto con el objetivo de evitar acudir fuera de casa. O sea, si el paciente está en buen control y no ha tenido ningún síntoma, aun cuando ya le toque su resonancia de control, esta puede esperar. Ahorita ya nos mencionaba el doctor Francisco si se debe suspender o debo suspender mi tratamiento. La respuesta es que no. No, porque esto conlleva recaídas de la enfermedad y lo que queremos evitar es este índice de recaídas y la progresión de la enfermedad. También se ha identificado en los pacientes infectados con COVID que se desarrolla una respuesta hiperinflamatoria que afecta pulmonarmente. Y esta respuesta se ha asociado a un cierto beneficio posterior al tratamiento con inmunoterapias. Es decir, hay algunas hipótesis en donde los pacientes que son tratados
con estas inmunoterapias, incluyendo la esclerosis múltiple, que presentan una disminuida respuesta hiperinflamatoria. No tanto que sea un efecto protector, pero que sí se ve que ha sido menos agresivo. ¿Debo evitar tratarme durante la recaída? Esto es lo que nos compete en estos últimos minutos de la plática. Ya nos mencionaba el doctor Francisco que debemos de administrar ante una decaída a los corticosteroides, dependiendo de los síntomas. También está aceptado la administración de esteroides vía oral en casa, sustituyendo o el equivalente a los administrados intravenosos. Sin embargo, bueno, esto sería con el objetivo de disminuir la exposición. Sin embargo, estos tratamientos vía oral sí están mucho asociados a tienen algunas desventajas como efectos gastrointestinales. Por eso es que generalmente, aunque está permitido el uso de vía oral en cuanto a ese brote, se prefiere más un tratamiento intravenoso. Ya será decisión del neurólogo si esto lo va a llevar a cabo en base a lo que los síntomas sea en una clínica o pueda inclusive buscar la manera de hacerlo en un lugar menos, con menos interacción o vaya exposición. Entonces, ¿qué recomendaciones damos en situaciones de recaídas? Al momento de identificar que mis síntomas empeoraron o tengo nuevos síntomas que han durado más de 24 horas, debo ponerme en contacto con el neurólogo tratante. Puede hacerse que no necesariamente acuda directo a hacer una cita o directo a la clínica. Esto puede llevarse a cabo por medio de una llamada o una videoconferencia. Algunos casos pueden manejarse en casa, si el médico así lo considera. Y si considera que en base a lo que ya escuchó o vio en el video, pues a lo mejor lo va a citar directamente al consultorio. En caso de que debiera recibir esteroides para el ataque agudo, se recomienda el aislamiento con el tiempo necesario para disminuir el riesgo de infección por COVID. Durante la pandemia y posterior a una recaída y recuperación, se exhorta a continuar con las actividades de rehabilitación que ya se hayan recomendado a cada paciente. Y esto es muy importante. Se recomienda vigilar y cuidar la salud mental, acudiendo con especialistas psiquiatras. Es común que no solamente en esta enfermedad, sino en muchas otras, en nuestra salud mental pueda verse un poco afectada y siempre es importante que tanto como médicos, como familiares, como pacientes, tratemos de identificar cómo está esta parte emocional. Entonces, como conclusiones, todo paciente debe continuar sus tratamientos durante esta pandemia. Es importante que los nuevos diagnósticos no retrasen su tratamiento y lo inicien tan pronto sea posible. Y en el caso específico de una recaída, el neurólogo aconsejará el tratamiento más conveniente para el paciente, ya sea en casa o administración en una clínica. Muchas gracias. Esto es lo que les quería compartir. Doctor Leonel, muchísimas gracias por su presentación sobre cómo debemos de aplicar estos tratamientos. Tengo por aquí algunas preguntas que nos hacen algunas de las personas que están escribiéndolas en el chat. Una de las preguntas dice, ¿qué hago si tengo esclerosis múltiple y hay alguien en la casa positivo con COVID-19? Bueno, creo que los pacientes que tienen COVID no van a los hospitales o no necesitan hospitalizarse. Se les recomienda quedar en casa, pero quien se queda en casa puede contagiar a los demás miembros de la casa. Esa persona que resulta positivo tiene que estar aislado en una habitación desde todo punto de vista. Las personas que no deben de estar en contacto con él. Él debe de entender que es un agente transmisor y debe de aislarse de los demás. Esa es la recomendación que se les da a los pacientes cuando resultan positivos
y son enviados a su domicilio, ¿verdad? Si la familia se puede ir a otro lugar, que no siempre es factible y lo más común es que no sea factible, pues sería lo ideal, ¿verdad? Pero en el caso de que no sea así, pues esta persona tiene que estar aislada y en su habitación realizar todas sus actividades de la vida diaria, baño, la alimentación, etcétera, y separar todos sus utensilios del resto de la casa, ¿verdad? Esa sería una recomendación, ¿verdad? Y la otra es, bueno, ¿cuánto tiempo se va a aislar esa persona? Hay casos que son positivos, asintomáticos, y pues en ellos se dice que un periodo máximo de 15 días es suficiente. Y los pacientes que tienen ya la enfermedad sintomática, muchas veces hay que esperar hasta 3 semanas. Y la recomendación que se está haciendo es volver a repetir la prueba COVID, pero la prueba COVID específicamente aquella que es el famoso PCR, es una prueba molecular que se hace en el exudado de la faringe para ver si existe o no la presencia del virus. Es una prueba directa del virus. No son las pruebas de anticuerpos, esas no son útiles para este propósito. Creo que esas serían las recomendaciones en caso de que una persona que habita en la misma casa resultara positivo. Él tiene que entender que tiene que aislarse de los demás y estar siempre en una habitación. Y si por algún motivo hay que acercarse a esa persona por alguna razón, tiene que ser con todos los cuidados de mascarilla, lavado de manos y periodos muy cortos de tiempo de estar cercano a esta persona. Una mascarilla protege bastante bien de la transmisión de esta enfermedad. Por aquí hay otra pregunta. Creo que voy a pedirle al doctor Francisco Rodríguez, si está con nosotros, que nos dé una respuesta al uso del dióxido de cloro. Doctor Rodríguez, ¿qué opina usted sobre el uso del dióxido de cloro, que es muy popular actualmente en la difusión de este producto? Sabemos que en los centros médicos no es utilizado, pero ¿qué respuesta nos podría dar? Sí, no, el dióxido de cloro junto con otras terapias ha estado ganando popularidad últimamente, pero recordemos que no es un medicamento o no es una sustancia que haya demostrado su utilidad para prevenir o para tratar el COVID. En sí, el dióxido de cloro puede funcionar para afectar el virus, pero en un ambiente in vitro. Nosotros le decimos que es cuando es usado fuera del cuerpo humano. Si se introduce el cuerpo humano en un estado así puro, pues le va a causar más daño que beneficio. Por eso no es recomendable usar el dióxido de cloro. En sí hay otros productos que se pueden recomendar que en teoría pueden afectar el virus, pero no se recomienda su uso en personas en estado puro o de manera rutinaria sin supervisión médica. Y pues no lo puedo recomendar como un tratamiento o como prevención del COVID. Muy bien, doctor Rodríguez, por su respuesta. Hay otras preguntas que nos están haciendo muy interesantes. Una de las preguntas que nos hacen es en relación a la vacuna. Si será seguro la vacuna para los pacientes con esclerosis múltiple. Bueno, yo creo que primero hay que responderlo de varias formas, ¿verdad? La vacuna es muy probable que sea una realidad en el futuro próximo, pero no desconocemos en qué momento estará disponible. Hay que recordar que las vacunas son medicamentos que tienen que pasar por diferentes fases de investigación antes de su comercialización y tienen que ser aprobadas por agencias regulatorias. O sea, la medicina que practicamos es una medicina
con base científica y con aprobación por agencias regulatorias. Entonces, toda la metodología científica de hacer pruebas con pacientes, ver cuál es la dosis, cuáles son los efectos secundarios, qué reacciones han presentado los pacientes, cuánto tiempo después de la vacuna se está llevando a cabo en estos estudios que ustedes han escuchado, que se está probando la vacuna en Brasil, que a lo mejor se prueba aquí en México, en otros países está dando buenos resultados. Bueno, son los estudios científicos para ver qué hace la vacuna. Y dentro de esta población de pacientes, pues, de voluntarios que aceptan cualquier riesgo que pueda suceder, ¿verdad? Y el investigador se hace responsable de esos riesgos. Podemos saber qué sucede si el paciente tiene esclerosis múltiple, porque seguro que va a haber pacientes en ese grupo de estudio que tengan otras enfermedades, ya sea la esclerosis o autoinmunes. Entonces, cuando se colecta toda esta información y se presenta a las agencias regulatorias, en México la agencia regulatoria se llama COFEPRIS, es una dependencia indirecta de la independiente, de la Secretaría de Salud, que es la que autoriza y aprueba todos los medicamentos que están en el mercado. Y las más importantes son la FDA en Estados Unidos y la Asociación Europea de Medicamentos. Entonces, estas asociaciones tienen que revisar detenidamente todos los protocolos de investigación, todos los valores que se reportan y garantizar la seguridad de su uso. Si ahorita una persona tiene esclerosis múltiple y me pregunta si se puede vacunar contra la influenza, yo le digo que sí puede vacunarse. Si se va a vacunar contra fiebre amarilla, que son virus atenuados, vivos, yo le diría que probablemente no es recomendable. Pero cuando son virus muertos, sí. La recomendación específica en el caso de esclerosis múltiple para la vacuna del COVID todavía no la tenemos. Es muy probable que porque son vacunas de ingeniería genética, sí sea factible que se la puedan aplicar, ¿verdad? Sabemos que ha habido pacientes con esclerosis múltiple que han desarrollado la enfermedad y que posteriormente desarrollan anticuerpos e inmunidad. Entonces, ¿por qué no podría ser factible que recibieran la vacuna? No existe una razón para que una vacuna de ingeniería genética, que son virus muertos, que no son virus vivos, o son partículas genéticas que permiten el desarrollo de la inmunidad, sí sea aplicado. Es muy probable que sí se la vayan a poder aplicar, pero necesitamos ver las especificaciones finales de las agencias regulatorias, ¿verdad? Y del productor del medicamento. Muy bien. Doctor Leonel, ¿nos quiere comentar alguna otra de las preguntas? Sí. ¿Es recomendable tomar vitaminas? ¿Y cuáles son? Sí, una de las vitaminas que es recomendable seguir tomando es la vitamina D. Esta ampliamente es una vitamina recomendada como parte del tratamiento, de todo paciente que está con diagnóstico de esclerosis múltiple. Hay opiniones sobre si los multivitamínicos, hay otras sustancias naturistas. Dentro de muchas de ellas no tenemos mucha experiencia científica sobre si sí o no son buenos, pero el que sí lo ha demostrado de tal manera es la vitamina D. Okay. Y también hay otra pregunta sobre si el COVID-19 llega a ser un peligro más alto neurológicamente para pacientes con esclerosis múltiple. Si también salvo lo que los doctores comenten, la respuesta es que no. Hasta ahorita los casos y todas las descripciones que tenemos y lo que hemos visto nosotros aquí mismo en el centro, no se ha demostrado que el COVID, inclusive de pacientes infectados,
de pacientes con esclerosis múltiple infectados tengan un peor evolución o pronóstico, y tampoco hace que tengan un mayor índice de afección por el virus. Doctor de la Maza. Gracias, doctor Renel. Y hay otra pregunta que tenemos aquí, que dice, esto va en relación a lo que yo mencionaba ahora al principio de la plática, dice, ¿me puedo realizar una imagen por resonancia magnética si no tengo recaídas? Bueno, pues hace un momento precisamente era uno de los puntos importantes, que la resonancia magnética está justificada y está indicada en el seguimiento clínico de la enfermedad. Cuando tú vas a la consulta, cada 3, cada 6 meses, dependiendo la situación que te indique tu médico o la necesidad que tengas, él te va a examinar, te va a hacer una serie de pruebas, exámenes clínicos. Pero acuérdense que en las gráficas veíamos que hay mucho más lesiones en la resonancia que recaídas. Entonces, la actividad de la enfermedad la medimos por parámetros clínicos, es decir, recaídas, y por parámetros radiológicos. Si es todo paciente que está en un tratamiento, usualmente una vez al año por lo menos, tiene que hacerse una resonancia magnética comparativa con las resonancias previas, con conteo de lesiones y ver si existen o no lesiones activas, que estos son los indicadores de la enfermedad, que la enfermedad no está siendo controlada, si aumentan las lesiones o hay lesiones activas. Entonces, eso es lo que normalmente recomendamos. Yo creo que no habría, pues desde mi punto de vista, ningún otro comentario. Me gustaría que el doctor Francisco Rodríguez también comentara sobre esto. Bueno, en general, yo considero que habría poco que agregar de las sustancias que preguntan de la vitamina D. 1000 unidades hacia arriba es adecuado. Hay presentaciones de 1000, 3000. Se pueden llegar a manejar dosis muy altas, hasta 100,000 unidades, pero tienen que tomar de una manera diferente. Ya estamos hablando de dosis quincenales o mensuales de la vitamina D, pero arriba de 1000 unidades se puede tomar de manera diaria sin problema. Otra sustancia que está en una investigación es la biotina. Es una sustancia que se puede conseguir como suplemento alimenticio, y la biotina se está investigando principalmente para las formas más progresivas de la enfermedad. Ha dado algo de resultados que, bueno, no puedo decir prometedores porque ni favorecedores, pero digamos positivos para cambiar la evolución de la enfermedad en estos pacientes, aunque todavía falta mucha investigación con esa sustancia, y así hay muchas sustancias que están en investigación, pero por el momento sí puedo decir con seguridad que la vitamina D tiene tanto peso como una terapia modificadora de la enfermedad. También las preguntas en cuanto a la severidad del COVID en pacientes con esclerosis múltiple, el hecho de tener esclerosis múltiple no los hace más propensos a una enfermedad grave. La información que hemos ido acumulando, y esto es a nivel internacional, porque a nivel nacional en ningún país hay la suficiente información para hacer dar información con seguridad, es que los pacientes que tienen esclerosis múltiple y se han enfermado de COVID tienen una evolución similar a las personas que no tienen esclerosis múltiple. O sea, no por tener la esclerosis múltiple les va a dar una enfermedad más grave. Lo que sí es que los tratamientos más fuertes como Ocrevus, Rituximab, Lemtrada, esos tratamientos se tienen que manejar con cuidado porque sí pueden
poner a la persona en riesgo de una enfermedad grave. Y bueno, eso es lo que yo tendría que agregar. Bueno, yo quería agregar a tu comentario, Francisco, que la vitamina D no es cualquier tipo de vitamina D la que deben de utilizar, ¿verdad? Porque la vitamina D3, que viene a ser la forma activa de la vitamina, ¿verdad? Esa es la que específicamente se recomienda. Nosotros con los alimentos recibimos vitamina D, pero es la vitamina D1 que se puede llamar, que para llegar a la forma activa D3 necesita de la exposición a la luz del sol para convertirse. La luz del sol es la que convierte a la forma activa a la vitamina D. Entonces, la recomendación de tomar vitamina D no es la usual que existe aquí en el mercado, sino que tiene que ser vitamina D3. Y la cantidad diaria recomendada es alrededor de 4 a 5 mil unidades diarias de vitamina D3. La producción aquí en México de vitamina D3 y la venta de vitamina D3 como producto nacional, pues es difícil de conseguir. Casi todos los pacientes lo adquieren de productos de importación. Los compuestos de vitamina D3. La vitamina D3 viene junto con muchos medicamentos que utilizan para el manejo de la osteoporosis, junto con el calcio, viene asociado a vitamina D3. En la actualidad hay muchas formulaciones. Casi todas traen alrededor de 2,000 unidades. Lo que recomendamos es de 4 a 5,000 unidades y que sea D3, o sea, la forma activa de la vitamina, que la recibes y ya va a actuar directamente, no necesita transformarse en el cuerpo. Porque ese es el problema, que los pacientes que no tienen esto fueron reportados en los países nórdicos, donde hay muy poca exposición al sol, ¿verdad? Sin embargo, también en México, en la población mexicana, hay muchas personas con deficiencia. Y aunque no hay una a ciencia cierta un por qué la vitamina D tiene que ver con la esclerosis múltiple, se supone que tiene que ver con la regulación de algunos mecanismos inmunes y que sí contribuye junto con los modificadores de la enfermedad a una mejor respuesta terapéutica de los pacientes. Entonces, ese es el comentario adicional que tenía sobre la vitamina D3. Yo sí recomiendo que mis pacientes tomen suplemento de vitamina D3 y la mayoría de los neurólogos lo hacen en la actualidad. ¿Hay alguna otra pregunta, doctor Leonel? Bueno, pues yo creo que ha sido interesante poder estar con todos ustedes y compartir esta información sobre estos aspectos de la esclerosis múltiple, como son el brote agudo, en qué consiste, qué representa, qué debo de hacer, ¿verdad? Si me ocurre, ¿verdad? ¿Qué formas de tratamiento? ¿Cómo debo de evitar, ¿verdad? Que pueda contagiarme. Obviamente, pues evitar internarme para recibir este tratamiento, buscarlo de preferencia en forma ambulatoria o inclusive se puede aplicar por personal paramédico especializado como enfermeras en el domicilio del paciente, siguiendo siempre las recomendaciones que el médico lo indica, ¿verdad? Especifica. No es algo que se puede inyectar fácilmente, ¿verdad? Pero es intravenoso y sí se puede hacer para evitar los riesgos de contagio. Y la posibilidad de hacerlo oral, pues, aunque no es generalmente recomendado, sí podría ser una forma alternativa, pero tendría que ser aprobado por el médico responsable de cada paciente. Entonces es muy importante que sepan que los brotes agudos son una forma de medir la enfermedad. A la medida que los suprimimos estamos bien, pero hay que medirla también por el número de lesiones en resonancia y por la presencia o progresión de discapacidad, porque esos indicadores que medimos nos permiten decir si vamos bien o no con nuestro tratamiento.
podemos redirigir este tratamiento, es decir, cambiarlo por algo diferente. Un paciente que no responde a uno no quiere decir que no va a responder a otro. Usualmente lo hace mucho mejor. Bueno, pues con esta conclusión doy por terminada esta plática interesante sobre el brote agudo. Hemos tomado sus nombres y vamos a continuar teniendo este tipo de actividades educativas con ustedes. Nos da mucho gusto que participen con nosotros. Estamos a sus órdenes aquí en el Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital Zambrano. Cualquier persona que se quiera dirigir con nosotros, con gusto, podemos recibirlo, sus llamadas. Los teléfonos del instituto es el 88-88-0000, es el conmutador y ahí los pueden dirigir con cualquiera de nosotros. Doctor Manuel de la Maza, un servidor, doctor Leonel Rodríguez y doctor Francisco Rodríguez. Estamos a sus órdenes y de nuevo nos veremos en un futuro próximo con una nueva presentación sobre la esclerosis múltiple y muchísimas gracias por su atención.